Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos nuevamente. Ha transcurrido una semana más y por su gracia, por su amor, Él nos ha guardado. Y por ello, amados hermanos, hemos de vivir agradecidos. Amén. Vamos a buscar en las Biblias, en 2 de Samuel, o libro 2 de Samuel, capítulo 6, del 1 a 10, ahí donde se encuentra, descansando en la sala de su casa, o a lo mejor desayunando o viajando, en fin, con su celular, con su Biblia. Abra su corazón. Dios tiene en este día una rema, una palabra para su vida, para corazón. Recuerde que nuestra actitud determina lo que Dios quiere hacer. Si nuestra actitud es receptiva, sensible a la voz del Espíritu Santo, Dios traerá una palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones. Voy a leer, hermanos, si ustedes me siguen ahí en su lugar, ahí donde se encuentre en este momento. Sígame conmigo en la lectura de la palabra de Dios. Dice así la Escritura en el nombre del Señor. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaron el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpa, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Inclinamos nuestro rostro ahí donde se encuentre y oramos a Dios. Padre celestial, vamos a escucharte. Habla nuestras vidas, nuestros corazones, Dios mío. Que la iglesia Puerta del Cielo sea enormemente bendecida, cada hogar, cada familia. Y más allá, Señor, donde llega este mensaje de tu palabra a través de este medio, la finalidad es, Señor, que cada hijo tuyo sea bendecido por esta palabra gloriosa, Señor. Permite que cada uno de ellos abra su corazón, su sentido espiritual, Señor, y secular lo abra, para que reciba, Señor, tu palabra. Su vida sea edificada, consolada y exhortada para seguir adelante, Dios. Usa mi vida, Señor, y tendremos el cuidado siempre de darte a ti la honra, de darte a ti la gloria, de darte a ti la alabanza. Bendito sea tu nombre, Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Bien, amados hermanos, pues vamos a reflexionar en esta porción de la palabra de Dios. Quiero tener por tema de esta reflexión los errores de David al trasladar el arca. Los errores de David al trasladar el arca. ¿Ven? Vamos a ver, amados hermanos, 4 errores que comete David, hermanos, por no pensar antes de hacer las cosas, por hacer las cosas en su opinión, ¿sí? Que cuando todo debiera haber terminado en gozo y alegría, porque esa era la finalidad, terminó en desgracia, en luto, miedo, precisamente por eso, por no pensar antes de hacer las cosas.
cuántos problemas, cuántos sinsabores, cuántas desgracias nos pudiéramos evitar cuando pensamos y buscamos la guianza de Dios antes de hacer las cosas. Amén. Vámonos rapidito porque por este medio no podemos abundar mucho, tenemos que resumir bastante. Dice el versículo 1, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, dice 30,000, y dice que eran escogidos, 30,000 escogidos para trasladar el arca. ¿Sí? Imagínense, ese fue el primer error de David, para trasladar el arca, como si el arca necesitara defenderse. Sabemos que el arca representa la presencia de Dios, la Shekinah. Entonces, esto, amados hermanos, pues era muy raro en David. ¿Sí? Él con una honda y unas piedras y en el nombre de Jehová de los ejércitos derribó al gigante. Fuera oso, fueran leones, con una piedra y una honda y en el nombre del Señor destruía los leones o gigantes, lo que fueran. Él se hace de un equipo de 400 gentes y eran suficientes para tener grandes logros. ¿Sí? Muy raro en David. Vea lo que dice ahí mismo en 2 Samuel 5, el verso 19. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Verso 23. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Es decir, así brevemente, David siempre, antes de salir a la batalla, consultaba a Jehová, como debe de ser. No hemos de dar un paso, no hemos de movernos en cosas delicadas sin antes consultar al Señor. Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios y tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Entonces, David es que juntó 30,000 escogidos para trasladar el arca. Esto era muy raro en David. Probablemente tuvo miedo. Sabemos la historia del arca cuando la tomaron los filisteos. ¿Sí? En base a eso, probablemente hubo algún temor en David. A David se le olvidaba, como a cualquiera de nosotros se nos puede olvidar, que no es con espada ni es con ejército, es con el poder del Espíritu Santo. Y que Dios no necesita multitudes para glorificarse. Bástase donde haya 2 o 3 congregados en su nombre y que tengan una fe y una convicción gloriosa en el Hijo de Dios. El Señor le dijo a Gedeón, 32,000 son muchos, Gedeón, con 300 tienes, para que mi nombre sea glorificado. Amén. Entonces, probablemente a David, como ya los filisteos en una ocasión habían tomado el arca del Señor, hermanos, de momento se sintió atemorizado, y si otra vez vienen los filisteos y toman el arca, y pues las cosas que sucedieron fueron trágicas, hubo pérdida de vida. El sacerdote Elí expiró, sus 2 malvados hijos también, el nieto que iba a nacer también, la nuera también, y hubo vergüenza y deshonra, porque los enemigos de Dios tomaron el arca del Señor. Probablemente esto lo llevó a David a llevar 30,000 escogidos para trasladar el arca. Pero vemos que esto no agradó a Dios, porque si hubiera esto agradado a Dios, no hubiera terminado en tragedia. Hemos de entonces, hermanos, de aprender a confiar en el Señor, que si Dios es con nosotros, ¿quién dice? Contra nosotros. Fueron 12 príncipes a inspeccionar la tierra prometida. 10 trajeron un mensaje negativo
Y Josué y Caleb, no siempre la mayoría tiene la razón. 10 príncipes, no eran cualquiera. Trajeron un mensaje de derrota, pesimista. Pero gracias a Dios, Josué y Caleb tenían mentalidad ¿de qué? De conquista del reino, no de sobreviviente, de conquista, amén, para la gloria de Dios, como tiene que ser en todo hijo de Dios. La mente de Cristo, amén. Verso 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaron el carro nuevo. Otro error de David es que quiso trasladar el arca del Señor en un carro nuevo. Alguien dirá, pues un carro nuevo, lo va a trenar el arca del Señor, ¿qué tiene de malo? ¿Verdad? Carro nuevo, todavía fuera viejo, pero un carro nuevo. No, el problema no era, hermanos, que fuera el carro nuevo, sino que David se estaba copiando de los filisteos. Los filisteos, dice la palabra de Dios, que tenían 5 distritos. Cada distrito tenía un príncipe y cada distrito tenía su Dios. Así se componía la nación de los filisteos. Al trasladar el arca para allá, dice la palabra de Dios, al tomarlas ellos, le vino un castigo de Dios brutal. Ratones y tumores. Ratones, que era la plaga que invadió la nación, así como allá con Egipto, las langostas y todas estas criaturas. Bueno, para ellos fueron ratones y tumores. Y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y se aventaban el arca de un distrito a otro, y así la traían, y donde quiera que llegaba el arca, en los distritos o estados de los filisteos, venía el juicio de Dios de una manera brutal. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque así vamos a perecer. Y ya se juntaron los ancianos, no, pues vamos a hacer esto. Vamos a buscar un carro nuevo y vamos a hacer 5 ratones de oro y 5 tumores de oro, y esta será la oblación que vamos a ofrecer a Jehová de los ejércitos, y vamos a ponerlo en una vaca que nunca haya sido usada, una vaca que cría. Eso lo puede encontrar en 1 de Samuel 6, del 11 al 12, en su momento, puede leerlo, no lo vamos a leer ahorita, pero ahí está esa historia. Y así lo hicieron los príncipes. Un carro nuevo, 5 ratones de oro, 5 tumores de oro, una vaca que no haya sido jamás usada, con crías. Y dicen, si la vaca se va derechito, esto significa que este juicio viene de parte de Dios. Pero si la vaca se va por un lado y aquí y por allá, con loqueras, dice, fue casualidad lo del juicio. Pero ahí hay una obra tremenda, porque imagínense, una vaca que nunca le hayan puesto una carreta, un yugo. Normalmente, ¿cómo iba a ser esa vaca? Es más, peor todavía, los becerritos dice que se quedaron encerrados. Y una vaca por sus becerritos, olvídese. Pero vemos, dice que por obra de Dios se fue derechita, derechita, derechita. Y dijeron, pues no, pues de Jehová venía este juicio. Le acertamos. ¿Sí? Entonces ellos inventaron lo del carro nuevo. Entonces David dice, pues vamos a trasladar el arca, ya el arca está en esta familia, Dios ha bendecido a esta familia, no tiene que estar ahí, tiene que estar en el lugar indicado donde Dios, ¿verdad? Pues ya lo ha señalado para que aquí repose el arca. Todo está bien, eso ardió en su corazón, gloria a Dios por lo que arde en nuestro corazón. Y es para el Señor. Pero aun cuando sea algo del Señor, hemos de hacerlo como Dios manda. Amén.
Dios le había dicho que el arca tenía que ser trasladada con varas de oro, con barras de madera forradas de oro y a hombros. El arca tenía unos anillos, había unas varas de madera, estaban cubiertas de oro, 2 varas, y tenía que ser trasladada a hombros. Así tenía que ser trasladada el arca. Cuando ellos partieron hacia la tierra prometida, así trasladaban el arca. Cuando reposaban en el tabernáculo, cuando desarmaban el tabernáculo, cuando se movían de un lugar a otro, era trasladada a hombros. Varas de madera forradas de oro. Amén. Y a David se le hizo fácil, pues en un carro nuevo, como los filisteos. ¿Sí? Y Dios, hermanos, no había dicho de esa manera. Amén. Las cosas tienen que ser como Dios manda. Amén. Y a Dios no le agrada que sus hijos se anden copiando de las cosas del mundo. Dios le había dicho a Israel, Dios le había dado la promesa que en su momento le iba a poner rey, le iba a dar un rey. Y ellos se desesperaron y pidieron rey, el primer rey, Saúl. Y el problema no era que hubieran pedido el rey, Dios se lo iba a dar, sino que dijeron, queremos un rey como las otras naciones. Ese fue el problema. Queremos un rey como las otras naciones. No iba a ser como las otras naciones. No, porque ellos eran un pueblo singular. Ellos eran un pueblo único. Era un pueblo que Dios le había dado sus leyes. Amén. Igual la iglesia del Señor, la iglesia tiene que ser única. La iglesia tiene que ser singular. La iglesia no tiene que andar copiando modas, ni estilos de vida, ni lo que hace el mundo. Esto se llama no tener identidad. Cuando uno tiene identidad, amados hermanos, uno se comporta y actúa como un hijo de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Y Cristo lo dijo, ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. Santiago 4:4, ¿qué dijo? Adúlteros y adúlteras, dice. ¿Qué no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo, se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. Amén. Hemos de ir a la vanguardia en muchas cosas, no tenemos que quedarnos, tenemos que renovarnos, renovar la visión en tantas cosas, pero hay principios en la palabra de Dios que no se pueden violar, permanecen para siempre. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Verso 3, versos 6 y 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Otra de los errores de David al trasladar el arca fue que él permitió que las trasladaran personas que no estaban aprobadas para hacerlas. Tenían que ser levitas. Solamente los levitas podían trasladar el arca. Aunque estos personajes eran israelitas, pero no eran levitas. Israel se componía de 12 tribus, se compone, que todavía están. Israel como estado. Sí. A David se le hizo fácil, bueno, pues un carro nuevo. ¿Y ustedes? Pues ha estado en casa de ustedes, pues qué mejor, pues Dios los ha bendecido. Pero dice que la vaca, ¿qué dice? Se sacudió, los bueyes sacudieron, dice, hermanos. Y el arca se movió. Y de una manera temeraria, dice, quiso detener el arca. ¿Y ahí qué? Murió. Sí. Ellos eran israelitas, sí, pero no eran levitas. Y los únicos que podían trasladar el arca y al hombro tenían que ser los
levitas, hermanos. Es más, el arca no se hubiera caído. Así brincara y brincara la carreta, el arca no se hubiera caído. Si usted ha leído esta historia de 1 de Samuel capítulo 5, dice la palabra de Dios, léala. No la ha leído. Que cuando los filisteos tomaron el arca de Dios, la llevaron a su templo, a su dios Dagón. ¿Sí? Ahí la pusieron. Y al otro día dice la palabra de Dios que encontraron a Dagón postrado de rodillas ante el arca. Ahí estaba Dagón postrado, su dios. Y dice, caray, ¿ahora qué? Y lo volvieron a poner en su lugar. Y al otro día vienen otra vez y Dagón postrado. Pero ahora dice mutilado, sin las manos, sin los pies, sin cabeza. Todo cortado, postrado frente al arca de Dios. ¿Quién hacía eso? Si el arca se quedaba sola ahí, ¿quién hacía eso? Dios. Lo estaba humillando, le estaba diciendo, en esto que ustedes creen, no significa nada. Nada, es hecha de obras de manos. Y eso lo hacía Dios, porque el arca representaba la presencia del Señor. El arca jamás se hubiera caído. ¿Sí? Pero estos hombres dijeron, pues vamos a darle una ayudadita a Dios. Cuando Dios no necesita que lo ayudemos. Amén. Como Sara, vamos a darle una ayudita a Dios. O como Saúl, vamos a darle una ayudadita a Dios. No, hemos de esperar los tiempos del Señor, porque los tiempos del Señor son los perfectos. Y cuando uno se mueve en los tiempos del Señor, y bajo la guianza del Señor, y bajo los planes del Señor, y bajo la dirección del Señor, amados hermanos, seremos cristianos exitosos para la gloria del Señor. Amén. Y número 11, porque se nos acaba el tiempo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Gedón y toda su casa. ¿Cuántos tiempo estuvo ahí el arca en este hogar, en esta familia después de esta tragedia? ¿Cuántos meses? Dice la Biblia que 3 meses. Verso 9 y 10 dice, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. 3 meses. ¿Sí? Cuarto error. Hubo un retroceso ahí de 3 meses. Finalmente la trasladó David. ¿Sí? Usted puede leer en Primera de Crónicas 15, y David hace las cosas exactamente como Dios le había mandado, y las cosas salen perfectas. Perfectas. Pero dijo David, no, pues ya vino un juicio de Dios, ya vino disciplina, y a pesar de que estaban contentos y danzaban y cantaban y los instrumentos y la música, todo el regocijo, pero terminó en tragedia. 3 meses. Yo quiero aquí, amados hermanos, remarcar algo. Hermanos, miren, lo que a David en su momento lo ardió en su corazón, porque a David se apasionaba con esto de las cosas de Dios, y esto ardió en su corazón de una manera tremenda, y vino este fuego de parte de Dios. Voy a trasladar el arca donde debe de ser. Eso fue de parte de Dios. ¿Sí? Pero como él no hizo las cosas correctas, hermanos, pues las cosas no salieron, y terminó en desgracia. Pero lo que voy es esto, hermano, cómo hay cosas, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, cómo hay cosas que cuando las emprendemos ardieron en nuestro corazón, nos entusiasmaron y las llevamos a cabo, las empezamos a hacer porque Dios precisamente las puso en nuestro corazón para hacerlas, hermanos, y ardió en nuestro corazón, y eso nos apasionó de momento, y fuimos con todas las ganas del mundo a hacer las cosas, pero fallamos en algo, hermanos, y aquello que en su momento nos apasionó, ahí se queda.
trunco. Trunco. Como los que inician una carrera bien entusiasmados, o su primaria, su secundaria, o etcétera, un curso entusiasmado. Y sí, pues es bueno superarse. Es buena la educación. Más si es cristiano. Dios usará mejor a quien mejor esté preparado. Pero por una cosa u otra, ¿verdad? Las cosas no salen de momento. O a lo mejor porque no se están haciendo como Dios quiere. Tal vez al principio sí, pero después, no, pues así, al fin y al cabo. Y lo que ardió en el corazón y lo que fue de momento algo tan hermoso, termina en todo lo contrario. Amén. Se detiene el arca 3 meses, pero eso lo traía David, lo que viene de Dios va a arder, como dijo Jeremías. Ya no predico más la palabra de Dios, puro escarnio, puros problemas. Pero había un fuego, dice que no lo dejaba y jamás lo dejó. Reflexiona, no, pues el hombre reflexionó, pues vamos a hacer otro intento, ahora lo vamos a hacer como dice la palabra de Dios, como siempre se ha hecho. Lo hicieron así, amados hermanos, y todo fue bendición, una bendición grande al trasladar el arca, hermanos. Los errores de David al trasladar el arca. Son cosas, amados hermanos, que tienen una enseñanza para nuestra vida. Hemos de aprender a confiar en Dios sobre todas las cosas y no en las multitudes. Porque si Dios no está con nosotros, de nada sirve, ¿eh? Pero si Dios está con nosotros y se agrada de nuestras vidas, hermanos, ¿habrá algo imposible para el Señor? Nada. Aquí el punto es que el Señor se agrade de nuestra vida. Si el Señor se agrada de nuestra vida, ya la hicimos, ¿eh? Olvídate de lo demás. Si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, ya está. Amén. Hemos de aprender, amados hermanos, a no andando copiando de las cosas del mundo. Creo que la Biblia tiene todo para instruirnos, para educarnos. La Biblia nos enseña el orden cívico, cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos esposos, cómo ser buenos novios, cómo hacer las cosas. La Biblia te enseña todo. Dice que es útil para capacitar al hombre de Dios para toda buena obra. Amén. Dice un texto en Jeremías 15:19, si te repusieres, si te convirtieres, dice, yo te repondré y delante de mí estarás, dice. Si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, dice. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Un hijo de Dios tiene que tener presencia, tiene que ser luz, ¿sí? Y debe de influir, debe de impactar, debe de marcar diferencia donde se pare, nada de andar copiando cosas de este mundo. No las necesitamos. Es más, el mundo pasa y sus deseos, dice, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Estoy recapitulando ya, ¿eh? Otro de los errores de David fue que personas no aprobadas llevaban el arca del Señor. Cada quien tiene un talento, cada quien tiene un ministerio, cada quien tiene un don, cada quien ha sido llamado para un servicio a Dios. Amén. Tenemos que tenerlo claro y en base a eso, servirle al Señor, servirle al Señor, servirle al Señor, servirle al Señor, amados hermanos. En este caso, ellos no eran los indicados, tenían que ser los levitas porque a ellos se escogió Dios para trasladar el arca y en los hombros. Amén. Y cuarto y último, lo acabo de mencionar. Lo que a veces arde en nuestro corazón y lo empezamos con tantas ganas y tanto entusiasmo, pero si nos desviamos y queremos hacer las cosas de otra manera, lo que pudiera terminar en gozo y alegría, pudiera terminar en tragedia y en un retroceso. Hemos de hacer las cosas entonces como Dios manda.
Amén, hermanos. Es fácil caer en el ahí se va. Es fácil caer, pues ahí como sea. Es fácil caer en la falsa opinión. Pero Cristo dijo, en mi reino no será así. No, porque somos hijos del reino. Somos la iglesia del Señor, amados hermanos. Y los que son guiados por el Espíritu Santo, dice, los tales son hijos de Dios. Amén. Incline su rostro ahí donde se encuentra, en casa, en lo que esté haciendo y en todo lugar. Y dígale, Señor, ayúdame. Si ya cometí errores, perdóname y ayúdame a ya no volverlos a hacer. Padre Celestial, te doy las gracias por esta palabra que nos has regalado, Dios mío. Un hombre como David, entusiasta, conforme a tu corazón, que se apasionaba por tu obra, te amaba tanto, Señor. En su momento pusiste en su corazón trasladar el arca, pero vemos que él se equivoca. Él comete errores como cualquiera de nosotros, Señor. Y esos errores le costaron caro, terminaron en tragedia, terminaron en desgracias. Cuando uno hace las cosas, no como dice tu palabra, sino como uno a veces quiere, oh Dios. Él lo hizo de esta manera y fracasó. Después hizo las cosas como tú las mandas, Señor, y fue bendecido y fue prosperado. Ayúdanos, Dios, a aplicar esto a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Siempre movernos en tus tiempos, siempre movernos en tu voluntad, siempre hacer las cosas como tú mandas, aunque nos cuesten, aunque no sean cómodas. Padre bendito, aunque haya que esperar, ayúdanos, Señor Jesucristo, a seguir el modelo, y el modelo eres tú, mi Señor Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Dios, a que hagamos las cosas como para ti y las que hagamos para nosotros también, pero siempre bajo esa guianza maravillosa de tu Espíritu Santo, para que todo lo que comience bien, también termine bien, Padre bendito. Que la iglesia Puerta del Cielo, Señor, donde quiera que se encuentre, cada hogar, cada familia, amado Dios que nos está escuchando a través de este medio y más allá, Señor, donde nos escuchen otros hermanos, en otros hogares, Padre Santo, igual, Dios mío, que esta palabra venga a reflexionar, a hacer reflexionar su vida, su corazón, oh Dios. Por Jesucristo, tu Hijo Santo, te lo rogamos, te lo pedimos, Dios. Bendito sea tu nombre, Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Aleluya. Bien, amados hermanos, pues les recordamos a todos los hermanos de la Iglesia Puerta del Cielo la estrategia. Estamos a víspera de regresar ya muy pronto a los servicios, pero lo seguiremos haciendo como lo hemos venido haciendo las últimas 3 o 4 semanas. Los que viven allá por el hogar del hermano Jesús, allá nos vemos los miércoles a las 7 de la noche. Los que viven acá por donde vivo yo con mi familia, nos vemos los jueves a las 7 de la noche. Y los que viven cerca del templo nos vemos aquí los domingos a las 11 de la mañana, con los hermanos que también vienen a dejar la bendición de las bendiciones que Dios les da. Cuídense mucho, un fuerte abrazo. Estoy orando por ustedes, amados hermanos, y esperemos vernos y saludarnos muy pronto. Dios les bendiga. Adiós.